mucho más... Y de respuesta, ¿no? Mucho más de lo que la dirigencia política está pensando, ¿no? Uno se imaginó que el gobierno nuevo iba a tener que empezar a tomar medidas, pero comenzaron con medidas muy fuertes en contra de la gente, y eso es lo que la gente advierte muy rápido, ¿no? Claro. Cintia, a contarle a Aguado y a contarle a los televidentes esta cuestión de los dos últimos, estos dos jueces nuevos, ¿no?, que tiene la Corte. Es muy grave lo que está pasando. Yo la verdad que no salía de mi asombro y lo charlaba inclusive con gente de la Procuración General, porque mañana se inaugura una oficina de organismos de derechos humanos. Entonces los consultaba porque yo diría, capaz que me estoy equivocando yo. O sea, Macri nombró 2 jueces de la Corte por decreto. O sea, esto es así. A ver, repetilo. Macri nombró 2 jueces de la Corte Suprema de la Nación por decreto. Lo que hizo fue poner en funciones a 2 jueces de la Corte en lo que se llama un mecanismo de jueces en comisión, ¿no?, que durarían en su mandato hasta el final del próximo ejercicio legislativo. Pero esto no tiene antecedentes. Ya hay críticas inclusive de comunicadores, inclusive de la comunicación dominante, porque no tiene antecedentes. El antecedente de esto es Mitre en 1852, o sea, es preconstitucional. O sea, nombró, lo repito porque para aclarármelo yo misma, nombró a 2 jueces de la Corte Suprema en funciones en comisión. Yo quiero preguntar qué piensa... No es el juez Fay que estaba con Mitre. No, Fay ya renunció, claro, Fay ya terminó su mandato. No, sí, no. Pero no. Pero es grave, es muy grave, es un atropello a todo lo pensado. Esto era todo el problema de llegar a un consenso con los partidos para que pero las pasó por alto el cámaras acuerdo del pusieran de Senado. acuerdo, ¿no? O sea, hay que nombrar pliegos, proponer pliegos, acá Guado me va a ayudar más, con acuerdo del Senado. Pasó por arriba el acuerdo del Senado. Nombró 2 jueces de la Corte Suprema. ¿Qué piensa Lorenzetti frente a esto? Juristas de la talla, más allá de las discrepancias y de los planteos sobre si es político o si no es político, pero ¿qué puede decir el presidente de la Corte Suprema? Es muy probable Guado? que sea un pacto con Lorenzetti. Lo que es un golpe institucional, porque la Corte Suprema es uno de los 3 poderes del Estado y la Constitución es muy clara en las formas en que se eligen los jueces de la Corte Suprema. ¿Es un golpe institucional? Es un golpe La institucional. diferencia, ¿no? Néstor se autolimitó, ¿no? Se autolimitó en el número, se autolimitó en el proceso de nombramiento de los jueces de la Corte y Macri utiliza el artículo 99, inciso 19, que se utilizó en 1852 por Mitre, ¿no? Digamos, creo que esa es la comparación de lo que fueron estos 12 años y el plazo que el presidente esté. Es raro, ¿no? Bueno, vale, hasta acá vale. No, es grave. Más que raro, es muy grave. No estamos hablando frente a un atropello de... O sea, no hay antecedentes en la historia democrática argentina. Es una ruptura de las reglas de juego políticas muy... Después, constitucionalmente seguramente se podrá discutir. Yo creo que una cosa es una decisión que se toma hace un siglo y medio, o más de un siglo y medio, por razones obvias de tramado de cómo tenía que ser la República, y otras cosas en un momento donde, insisto con algo que decíamos ayer, para la derecha no ha habido un simple cambio de autoridades en el gobierno producto de lo que ellos mismos insisten en llamar la alternancia como un principio del juego político de la democracia, sino que hay un cambio de régimen. Con el 51% se sienten parte de un orden revolucionario, de un orden que cambia las reglas de juego. No hubo eso en muchos años, ¿no? Pero tomando el año 83 como punto de partida de una nueva etapa democrática, esto rompe todas las reglas de juego. ¿Para qué está el Congreso? La pregunta es si el Congreso no puede defender la ley de medios, o mejor dicho, para defender la ley de medios tiene que pronunciarse ambas cámaras, en lugar de abrir un proceso de discusión. Si se trata de cambiar la ley de medios, ¿por qué no abren un proceso de discusión parlamentaria, una nueva fase de debate? Tal cual, y son fuerzas políticas que llegan con un discurso republicano, de respetar las instituciones,
llegan con un discurso de generar consensos, diálogo, ¿no? Me parece Ahora, Guado, me parece que acá cobra... la estrategia fue buena, ¿no? Entrar con un discurso más suave y gobernar sin ver la Constitución, sin respetar procedimientos, sin respetar a la presidenta de la Nación saliente, ¿no? Generando una resolución judicial para que la presidenta deje de ser presidenta 2 horas antes. Es algo muy patológico, ¿no? Porque digo, es la primera vez que un régimen conservador, neoliberal, llega a la presidencia por los votos, pero se dan el gustito de estar 12 horas, ¿no? Como con un golpecito, claro, ¿viste? Claro. ¿No? Es como que... Pero aparte de nombrando la ley de acefalía, bueno, pero lo que yo te quería decir, el Congreso va a tener un rol importante, digamos. Macri no llamó sesiones extraordinarias, evidentemente por obvias razones, porque acá hay que decir una cosa, después los decretos se tienen que convalidar en el Congreso. Lo que sucede es que en el interregno entre que se hace el decreto y se convalida o no, todo lo resuelto por ese decreto queda vigente. ¿Cómo ves el rol del Congreso? Yo creo que son todas decisiones que son inversamente proporcional al poder real que sienten ellos. Tienen poder real, tienen el poder de los empresarios, tienen el poder mediático, tienen un sector, veo, del poder judicial que juega totalmente con ellos, y tienen el poder político de la provincia de Buenos Aires, la capital, la nación. Digo, este poder que supuestamente es mucho, me parece que el presidente está dando señales muy burdas de autoritarismo, porque en el fondo sienten que no tienen el verdadero poder, que es el apoyo de la gente movilizada, de los trabajadores, de los sindicatos, de la industria nacional, ¿no? Digo, de lo Sí. que durante los últimos 12 años sostuvo a un gobierno que permitió que la industria nacional crezca, que los sindicatos sigan afiliando gente. Digo, ese poder para mí le genera inseguridad, y están dando señales demasiado fuertes de poder que se les pueden volver en contra. ¿Dante? Sí, pensaba en lo que decía Aguado de todo lo que fue el conflicto por el traspaso, digamos, ¿no? Y la judicialización respecto de la cuestión de los atributos, etcétera. Y en realidad lo que eso mostraba, lo venía pensando hace ya algunos días, es darle una cierta perplejidad respecto de del discurso por el cual asume Macri, que él asume con un discurso de diálogo. Incluso también cuando hablábamos del caso de la Corte Suprema, algunos acuerdos políticos que se habían generado, que tienen que ver con el diálogo y con la conversación, finalmente eso es la política, digamos, recurría a la judicialización en una situación que era irrisoria, diría yo, que era, si vamos a la Casa Rosada, si lo hacemos en el Congreso, si lo hacemos en tu casa, si te lo lleva Pallarol, si se lo queda, digamos, que ni en eso, digamos, se pueda llegar a un acuerdo, digamos, o que se renuncie al diálogo y a la conversación en una situación así, judicializándola, es justamente, eso es la renuncia al diálogo. Cuando vos tenés que recurrir a la justicia, quiere decir que fracasaste en el diálogo. Y me parece que como emblema, en este caso, antes de asumir, ya, era tirar por la borda mucho de aquello por lo cual se llegó a esa instancia. Y me parece que los hechos posteriores que estamos viendo en estos primeros días de administración van en esa línea, así que me parece que, o por lo menos a mí me preocupa que se vaya en contra de esta idea de diálogo, que por lo menos me parece que fue la que ese 51% apoyó y que cree fervientemente, ¿no? ¿Edgardo? Sí, yo no los veo ni siquiera intentando ningún diálogo. La escena de
del traspaso de mando no fue una escena de diálogo. Macri se va de la Casa Rosada diciendo, se llegó a un acuerdo racional, vamos a hacer las cosas como dice la Constitución, me van a entregar las cosas en el Congreso, y después se desata un operativo. Yo creo que, hablando en términos militares de la Segunda Guerra, es un operativo Blitzkrieg, o sea, muy rápido, un poco lo que decía Guado. El avance rápido. El avance rápido, producir hechos consumados, porque si no los producen ahora, como son hechos, porque son hechos muy... 100 días. 100 días. Sí, porque como son medidas crueles, porque estamos hablando de la parte institucional, del diálogo político, de estas cuestiones, pero ¿qué es lo que tienen que hacer pasar? Lo que tienen que hacer pasar ya lo conocemos. El 1 de enero aumenta la luz, el gas, aumentan los servicios, cae el salario real, empieza a caer el salario real, 40% quieren hacer caer. Entonces, necesitan gestos, yo diría gestos represivos. Por ahora estamos viendo gestos antiinstitucionales, gestos de ruptura política, gestos de deslealtad política, porque es verdaderamente muy dura, ¿no? Sí, me parece que es urgente un raconto, un resumen de las últimas medidas, o sea, solamente recordando hay que decir que yo todavía no sé si ya el boletín oficial está publicado, ¿no? Pero hoy durante todo el día el boletín oficial el de hoy no estaba publicado, y esto que a algunos les parecía un detalle, dice, las leyes se convierten en conocidas para todos una vez publicadas en el boletín oficial. Eso por un lado. La quita de retenciones que veíamos en la apertura del programa habla de una transferencia fenomenal de recursos a un sector concentrado de un sector del sector agropecuario que es el que exporta. Esa transferencia de recursos cambia la ecuación de distribución en la Argentina. Esa renta que iba para la generalidad de la sociedad, que iba para los trabajadores y las trabajadoras en su conjunto, van a tener, hoy lo decía Peretti, ex Federación Agraria, van a tener la Navidad más linda de sus vidas, los exportadores beneficiados con la quita de retenciones. El decreto de Aguad pasando por 2 leyes de comunicaciones, la represión de violencia institucional en Vicente López por la policía bonaerense, una unidad básica con situaciones de tortura, a un muchacho le pusieron una bolsa en la cabeza, lo que acaba de pasar con la Corte Suprema. Me parece que estamos ante una situación grave, muy grave. En Plaza de Mayo me contaron que pusieron 2 hidrantes, cosa que hacía años que no sacaban. Que no se veía esa imagen de carros hidrantes. Los carros hidrantes. Pensaba también con 2 jueces de la Corte nombrados de esta manera tan poco democrática, si sus sentencias tendrían validez, Guado, ¿cómo funciona? Mira, lo que sí veo que todo esto se puede dar si hay una impunidad mediática fuerte, ¿no? Porque todos estos hechos tienen que ver con la tranquilidad que te da tener una, digamos, nueva cadena nacional, ¿no? Que es una sintonía permanente entre todos los canales de información, entre las páginas web. Es algo asombroso, ¿eh? Repiten frases, fotos, discursos, digamos. Esto que describías vos es lo que nosotros como fuerzas políticas, militantes, como gente suelta, vamos a tener que ir compartiendo mucho por las redes, por páginas alternativas. Digo, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que vamos a tener que perfeccionar, porque si no, no hay canales por donde decir algo, ¿no? No, perdón, me acuerdo de 2 cosas porque no lo puedo dejar de decir. Dale, Lo de Gil Carbó que lo tratamos ampliamente, pero además los organismos de derechos humanos se reunieron hoy con el ministro de Justicia y el ministro de Justicia le confirmó que van a ir contra Gil Carbó. Ajá. O sea, sí. Orlando. Sí, hay un refrán o un dicho popular que dice mano de hierro en guante de seda. Creo que vos o alguno de ustedes dijo ese diálogo aparente que termina roto por los decretazos, ¿no? Y por la unilateralidad. Y pensaba que sí, ¿cuántos decretos puede firmar un presidente? ¿Cuánta prepotencia de decreto puede tener? Es infinita, por decir algo baladí. Bueno, esa es la situación. En las democracias
en los últimos años de democracia, corréjanme los que saben más que yo, estoy memorizando así, se abrieron las sesiones extraordinarias cuando asumió un nuevo presidente, el caso de Alfonsín, por el tema militar, por el tema de los derechos humanos y del juicio a las juntas. Luego, en las sucesivas gobiernos, también se abrieron extraordinarias. De la Rúa lo hizo para tratar determinados temas, incluso Duhalde, que tuvo que hacer el tema famoso de la especificación, aunque en ese momento creo que no había, digamos, extraordinaria, pero asumió con el Congreso, apenas asumió que el Congreso tuviera que definir las situaciones más graves. El caso de Néstor Kirchner y de Cristina también, a pesar de que fue una continuidad. Este es un caso excepcional. Y permítame que les diga algo, para no caer en las descalificaciones de alguien que puede ser descalificado desde una ideología y muy bien calificado desde la otra. Entonces, como saben que pienso, no tengo necesidad. Pero es cierto, Roberto Ar decía la prepotencia del trabajo, y yo creo que en este caso hay una prepotencia explícita, y es una palabra prepotencia que suena a fuerza, no de violencia, pero sí de patoterismo, y creo que esto es lo que está ganando la escena. ¿Cuál va a ser la resistencia jurídica, teniendo en cuenta cómo es la Corte, lo que acaban de afirmar ustedes? ¿Cuáles son los resortes de la democracia si va a prescindir del Congreso, a pesar de que hay una mayoría, digamos, del antiguo gobierno, en senadores y en diputados está parejo? Yo creo que es una situación, para ser claros, muy difícil para los que no están en el bando de los ganadores. Es yo diría dificilísima, tan difícil casi como la que sucedió en el 2003. Es muy difícil porque hay una instalación. Si ustedes miran, discúlpenme que insista, los discursos de los distintos gestores económicos, sea de Rataz y de cualquiera de los que están en él, son discursos tremendos. Que el salario no es competitivo, o mejor dicho, debería ser competitivo para poder tener estar de acuerdo a las economías de mercado. Después dice, se terminó la dicotomía Estado-mercado. Discúlpenme, sí se terminó la dicotomía. Ahora es mercado solo porque yo lo decido. Ahora es mercado solo porque yo lo decido. Ese es el gobierno que tenemos. Si no hacemos este resumen doméstico, caemos en ¿cómo te puedo decir? En el análisis abstracto. Las condiciones hoy son estas. En la batalla, ¿qué es lo que está pasando? Esto. Ahora, esto que están ustedes contando. Perdón, un detalle. No es mercado sin Estado, ¿eh? Es el Estado con toda su maquinaria. ¿Eh? Con el Estado, claro. El mercado con el Estado a favor. Es el mercado con el poder del Estado. Claro. Vamos, porque además de nombrar por decreto a 2 jueces de la Corte, hoy Macri, supongo que también por decreto, eliminó las retenciones. Bueno, estamos con muchos decretos en estos días y en este caso Macri eliminó las retenciones agropecuarias. Macri eliminó las retenciones. ¿Cuáles son los costos de esta medida? El presidente Macri va a anunciar el fin de las retenciones. Vamos todavía. Pensé que el levantamiento del cepo a mi resumen blue. No, eso el viernes todavía no se levantó el cepo a mi resumen. Claro, prácticamente no. Pero no, eso todavía está por verse. Tiene que recuperar el valor, la palabra. Lo que uno dice es lo que uno va a hacer. Como prometí durante toda la campaña, apostar a su capacidad de crecer, a su capacidad de duplicar la producción agropecuaria de este país, dando una señal clara. Hoy, apenas aterrice de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. ¿Trajiste móvil? Sí. Porque justamente lo vamos a hacer porque confiamos en ustedes. Tenemos que dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo.
Eso significará que se llenarán de plantas todas las localidades de la Argentina. El presidente no habló específicamente ni de soja. El presidente, voy a aclarar, porque yo intenté explicarle al presidente sobre el final. Sí. A ver, las retenciones en la Argentina van a quedar todo cero, excepto soja 30%. Si me permite, quiero, por ahí el ingeniero, el presidente, no fue claro o se olvidó algunas cuestiones. Todas las retenciones, cero. Soja baja 5 puntos. Ministro, ¿cuánta plata va a dejar de recaudar el Estado y cómo van a hacer para tapar ese bache fiscal? El Estado va a dejar de recaudar mucha. Lo que va a hacer es va a compensar el año que viene con más impuestos a las ganancias, más impuestos a los sellos que seguramente la gobernadora va a cobrar, más impuestos a los ingresos brutos, más impuestos a los débitos bancarios. Luis Miguel Echeverre, que es presidente de la Sociedad Rural Argentina, que era lo que estaban esperando hace bastante tiempo. Sí, sin duda, después de 13 años de retenciones que en definitiva, sobre todo la última etapa, los últimos años causaron mucho daño a la producción. ¿Qué pasa con la eliminación de las retenciones? Puede ocurrir que se recaude más, pero puede suceder que sea muy inferior la recaudación. Lo que está aprobado históricamente es que no hay manera de entrarle a la realidad de los números del campo. Y por esto es que se establecieron las retenciones. Después vienen las ganancias, se le devuelve las retenciones. ¿Cuánto van a declarar que han vendido? ¿Cuánto van a reconocer? De ahí tendrán que pagar las ganancias. Bueno, habrá que ver si sale bien la jugada. A lo mejor Macri consigue, con este gesto, una apertura muy grande de cabeza de la gente, que normalmente no ha tenido una actitud positiva para pagar los impuestos. Hay un compromiso que también hay que cumplir, que es pagar los impuestos. Porque ahora los vamos a administrar bien, los vamos a cuidar. Entonces no hay ninguna excusa. Entonces, si hay más ganancias, hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias. Porque ese impuesto es solidario. Ese impuesto ayuda a que podamos seguir construyendo oportunidades para otros. Y no querría tener que aplicar la ley con todo el afecto que les tengo, porque encuentro que están evadiendo. Cuando mirás las actividades y lo cruzás por la evasión, por lo que escapan en términos impositivos, el sector agropecuario lidera en términos de ranking la actividad con mayor cantidad de evasión. Es una medida para el campo muy beneficiosa. ¿Cuánta plata se espera que entre al gobierno con esta medida? Y bueno, eso va a depender del impacto en la producción que tenga el campo. Y la otra es la unificación cambiaria, que implica un dólar mucho más atractivo para el campo. Si están esperando todos una devaluación, no va a haber liquidación de exportaciones hasta que se devalúe. Porque si te bajan 5 puntos, claro, pero estás esperando 50 de devaluación, ¿cuál es el negocio? No van a liquidar. Bueno, felicitaciones, Hugo. Han logrado, finalmente, hoy se hizo un anuncio muy importante que ustedes estuvieron reclamando durante tanto tiempo, el fin de las retenciones para muchos productos. Fin de una injusticia muy grande. Estas retenciones han quebrado la producción de una manera extraordinaria sin ningún otro motivo que un resentimiento casi personal, diría yo, del expresidente. Fíjese que usted dice ahí la difícil situación. Tienen retenidos... Hay discrepancia, 9.000 millones, 7.000, 10.000 millones de dólares de liquidar, o sea que tienen espaldas. Creció la producción en forma extraordinaria. La producción ha caído enormemente. Estamos en la mínima superficie sembrada de trigo de los últimos 100 años. En cantidad de toneladas, tengo entendido que es más de 130 toneladas. Ha aumentado la eficiencia, no quiere decir que no haya disminuido la siembra. O sea, estamos perdiendo la posibilidad de haber triplicado la producción. Bien, Hugo, reconozca que, a ver, sin las retenciones y el dólar a 15, es el paraíso de Hugo Violcati, ¿o no? No, porque también ¿por qué va a ser el paraíso de Hugo Violcati? Sería lo mismo que está sucediendo con cualquier otra actividad. Está bien, bien. ¿Pero está feliz o no está feliz, Hugo? Es muy difícil estar contento. Son tiempos de esfuerzo, ¿no? ¿Qué significa esta eliminación de retenciones? Hoy la agricultura está tremendamente concentrada. Hay 20 millones de retenidos en silobolsas en el campo sin liquidar. ¿Quién tiene esa soja? La Argentina tiene 59.000 productores de soja. Pensemos que 1.700, 1.800 hacen el 50% de esa soja. Nos vamos a encontrar con que le vamos a transferir una cantidad fabulosa, pero fabulosa de dinero, a no más de 1.500 empresas
mega empresas y superproductores concentrados, con lo cual se van a acordar de Mauricio Macri y de Ricardo Brullaile por 5 generaciones, porque son las navidades más felices de la historia. Esa devaluación con quita de retenciones es una transferencia de ingresos brutal, pero no al sector agropecuario, sino a una pequeña porción que tiene la soja disponible en grano hoy del sector agropecuario, que es una cosa distinta aunque parezca parecida. Bueno, sí, no sé qué aplaudimos. Bueno, mira, ahí un periodista preguntó, ¿no? ¿Cómo se llena ese bache fiscal, ¿no? Porque es mucha plata la que el Estado deja de percibir por esto. Y hoy Aranguren creo que ya nos dio, ¿no?, la lógica de por dónde van a ir. Van a quitar el subsidio a las tarifas. Eso significa muchísima plata menos. Eso significa que esos son 110.000 millones de pesos. 110.000 millones de pesos que hoy van a los subsidios, o sea, es dinero que todos los argentinos dejan de pagar. Estos 110.000 millones, para que sepan, se dividen en el 65% va como subsidio a las industrias. El 35% va a los usuarios. Esta es la compensación que hacen ellos, ¿no? El usuario de su bolsillo vuelve a financiar al Estado. El usuario, el consumidor, porque esta baja de retenciones hace que suba la carne, que suba el pollo, que suba el aceite, que suban todos los alimentos de la canasta básica, que suba el pan, digo. Y esta transferencia también tiene una vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque ese bache se llena con todos los argentinos pagando más la luz, más el gas. ¿Y quiénes son los empresarios que se van a beneficiar con la eliminación de los subsidios? Hay un sector empresario que maneja el 20% de la producción y la distribución de energía total de la Argentina. Ese grupo empresario está compuesto por un empresario. Adivinen quién es. Cuervo Larroque, Estela de Carlotto o Caputo. Caputo, no digo. Déjame pensar, déjame que no piense. digo, piénsenlo bien, digo, seguimos transfiriendo plata del bolsillo de los argentinos a sectores empresarios concentrados. Siguen licuando el poder adquisitivo del salario. Empezaron con las declaraciones de campaña, ¿no? Que eso generó desabastecimiento, generó aumento por las dudas. Claro. Y hoy corroboramos con la eliminación de las retenciones, corroboramos esto con el menor ingreso para las provincias pobres, porque las provincias y los municipios también reciben fondos del Fondo de
la soja, ¿no? Ese 5% menos significa un 12% menos para las provincias argentinas que no tienen soja, ¿no? Es otro beneficio más para las provincias ricas, ¿no? La Corte ya las benefició con el 15% que no van a tener que aportar y hoy se vuelve a perjudicar a todas las provincias pobres sacándole un 12% menos y a los municipios también. O sea, en general son las provincias beneficiadas las que votaron al macrismo. Si uno ve el mapa... Sí, son las provincias que la Corte Suprema les pagó el apoyo político con fallos económicos, ¿no? Tengo a Héctor Recalde en el teléfono. Si me escucha, diputado Recalde, buenas noches. Sí, Barragán, lo escucho. ¿Cómo le va? A ver. Yo lo escucho, Yo confiaba en... Yo a usted lo escucho, Barragán. Ah, pues perfecto. Yo ahora funcionó también. una vez. Recalde, gracias por atendernos. Queríamos su reflexión sobre estos DNU que nombraron a 2 jueces de la Corte. El presidente Macri acaba de tomar esta decisión. Sí, creo que es un decreto simple, ni siquiera un DNU, porque no podría, por ley, nombrar jueces de la Corte. Hace una interpretación absolutamente sin sentido de un inciso, el 19 del artículo 91, que establece las facultades del Poder Ejecutivo, que en realidad se hace para nombrar a militares en comisión. Pero fíjese el contrasentido, para no hablar de tanta técnica jurídica, se llenaron la boca hablando de la independencia judicial, de la separación de poderes. ¿A usted le parece que un ministro de la Corte puede tener independencia si está en comisión? Solamente con eso. Pero quiero señalar también otras cosas que hacen al sentido jurídico y al sentido común. Si hubiera querido hacer las cosas como corresponden, citaba al Senado en sesiones extraordinarias, mandaba los pliegos, porque la Constitución Nacional, cuando establece 2/3 del Senado, es lo mismo que establece para nombrar que para dejar sin efecto el nombramiento de un juez. Una mayoría muy especial, los 2/3. Lo que pasa es que realmente quieren gobernar por decreto. Soslayando, yo invoco el espíritu republicano de incluso de aquellos aliados que tiene Cambiemos. ¿A usted le parece que, por ejemplo, la doctora Carrió, el radicalismo, que han levantado siempre los principios republicanos, pueden aprobar que por un decreto se nombre en comisión a 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Realmente uno está acostumbrado a ver cosas de abuso, de avance, pero esto pasó todos los límites. Pasó todos los límites de la República, pasó todos los límites incluso de la democracia. Pero una cosa es la soberanía popular que nosotros respetamos, marcamos que no íbamos a poner palos en la rueda, que íbamos a sostener la gobernabilidad, pero ¿esto es gobernabilidad? ¿Violar la Constitución Nacional? Ahí sí nos encuentra el frente. Este es un límite, este realmente es un límite para los republicanos. Ya no hablo del peronismo, del Frente para la Victoria, hablo para los que tienen espíritu republicano. Este límite no se puede pasar. Tiene que dar marcha atrás el presidente de la Nación, porque realmente ha hecho tabla rasa de los principios y los derechos constitucionales. Héctor, Cintia García lo saluda. Un periodista dio como primer antecedente a Mitre en yo creo que es en 1862, no en 1852, sino en 1862, cuando nombró la primera corte. Pero están apareciendo otros antecedentes. Tengamos en cuenta que estamos haciendo las primeras aproximaciones y reflexiones porque esto sucedió a la tarde. Hay otros 2 antecedentes que ponen el tema aún más grave porque son 2 antecedentes de la dictadura. En 1962 Guido nombró... Guido es el ejemplo, claro. A José Guido, como el Congreso estaba disuelto y el nombramiento era también en comisión. Y después en 1930 Julián Pera fue nombrado por Uriburu, ¿no? O sea, que después además tuvo el acuerdo del Senado, con lo cual el hombre juró 3 veces. O sea que el antecedente de Mitre yo no lo tengo confirmado, pero además sería bueno, ¿no? Tener en cuenta que fue Mitre. Pero además estamos hablando de antecedentes de la dictadura, ¿no? Los antecedentes son nombramientos durante la dictadura. Invocan a la dictadura, la verdad, que es flacos de argumentos que están, ¿no? Alcalde, ¿qué quiere decir que estén en comisión? Que están volátiles. Vencería su mandato, en principio, por lo que dice el inciso 19 de la Constitución Nacional, el 1 de marzo del año que viene. Pero fíjese qué sentido tiene.
Cuando en enero hay un receso judicial, además. ¿Qué quieren sacar? ¿Qué quieren? ¿Qué normas quieren declarar inconstitucional? ¿Qué favores necesita el gobierno que le hagan dos ministros que están en comisión sin ninguna estabilidad? Recalde acá, Edgardo Moca le quiere hacer una consulta. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Héctor? Hola, Edgardo. Bien. ¿Qué puede hacer el Congreso en esta circunstancia tan seria institucionalmente? Bueno, en principio, el Congreso lo que puede hacer es reunirse, estamos todavía... lo que pasa es que no hay extraordinarias, y es una encerrona, porque únicamente el Poder Ejecutivo puede convocar a extraordinarias. Pero no hace falta una norma expresa. Esto requiere la movilización popular, y en eso, la verdad es que tiene que concurrir todo el pueblo para poner límites. Porque, ojo, hoy vinieron por mí, famoso, ¿no es cierto? Y yo no era negro, ¿no es cierto? Acá todo el mundo se tiene que juntar. Héctor, las decisiones que tomen estos jueces, ¿no? Supongamos, son nombrados en comisión y fallos a la Corte Suprema llegan de a cientos por semana. Van a ser nulos de nulidad absoluta, Cintia. Van a ser nulos. Si yo tengo un caso que perjudica a un trabajador, resuelto y firmado por estos dos jueces en comisión, yo planteo la nulidad y me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y agoto todas las instancias posibles. Pero no tenemos que llegar a eso. La Pero ya están nombrados. Popular, la expresión de todo el pueblo, que hay que poner límites. Pero están nombrados los jueces. Sí, por supuesto. Por y eso van a fallar. La respuesta... Y van a fallar. Sí, eso es cierto, van a fallar. Diputado Recalde, le agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes, Buenas noches. Hasta luego. Bueno, nada, esto se pone, cuanto más uno lo va indagando... Pues digo, una solución tendría que ser ir a la justicia para que resuelva, ¿no? Es medio... recurrir a la justicia para que resuelva esto, ¿no? Pero aparte estamos ante la última instancia, o sea, en la Argentina la última palabra lo tiene la Corte Suprema, el control constitucional es difuso, la última palabra la tiene la Corte Suprema y están nombrando la última instancia inapelable. Está diciendo Recalde que hay que recurrir a los organismos internacionales frente a esta situación. Hay otra cosa que dice Héctor que me parece muy importante, que es que hay que movilizarse e interpelar a los socios de Cambiemos, porque esto la única solución para salvar una continuidad institucional es que se retire este decreto. Ya hay constitucionalistas como Gil Domínguez, que es un defensor del Grupo Clarín, y ante la audiencia de la Corte, que se está pronunciando en contra. Así que es elitista y inconstitucional. A tu pregunta, perdón, a la pregunta de Edgardo, a tu pregunta, ¿qué puede hacer el Congreso? Está diciendo... Estaba buscando el límite donde podía ocurrir, y Recalde te expresa con toda sinceridad que estamos en una encerrona, solo el pueblo. ¿Ustedes se dan cuenta que es impresionante que lo que yo dije al principio se completa con esta conversación? Hay una... Sí, porque alguna vez lo comentamos acá, pero ustedes recordarán que en los 90 siempre fueron marcados por supuestos actos de corrupción, ¿sí? Es decir, por lo que el liberalismo o el neoliberalismo hacía por izquierda, en el sentido de aquello oscuro, por fuera de la ley. Pero lo que mencionábamos acá era que justamente lo que había marcado esa década era todo lo contrario, era todo el diseño institucional, jurídico, que había generado el neoliberalismo, con una constitución encima, en el medio, de manera tal que los avances que se intentaron en esta década muchas veces chocaron contra ese diseño. Acá la lógica es la misma. Ya conocimos también la corte adicta del menemismo, ¿no? Entonces me parece que se avanza en esa línea, especialmente porque hay algunas leyes que todavía están tan vigentes, pero que a su vez, pienso obviamente en la ley de medios en principio, ¿no? Pero hay una serie de leyes que son ahí por lo menos controvertidas, y me parece que el armado está pensándose ya desde la primera semana de administración en esa línea. Ahora, tengo que ir con otra cosa. Vamos a ver el próximo informe que tiene que ver con 678 y el verdadero debate sobre la libertad de expresión. Vamos a verlo. 678 y el verdadero debate sobre la libertad de expresión. Curiosamente, ayer Mirta Legrand se quejó de que este programa tenga una visión crítica sobre este gobierno. 678, que 678 le sigue dando al gobierno de una manera despiadada, ¿no?
despiadada, cosas horrendas, dice. ¿678 debe continuar? No, no debe continuar, no debe continuar. Digo, para ver lo que va a pasar, Bueno, nos está dando la basta confirmación, con ver... se terminó, porque había dudas, se terminó No, 678, ¿qué día termina? ¿Domingo que viene? No tengo idea. ¿Qué día termina? ¿Domingo que viene? No tengo idea El contrato termina a fin de año, no sabemos qué va a pasar. No, el 20, creo que el 20 de diciembre, pero eso es otra Pero cosa. se termina una forma de hacer periodismo en los medios públicos. Es la necesidad que se tiene de un programa como esta, de una participación como esta, de 678 en la vida nacional, que también fue reflejado por la plaza, en algo que seguramente a ustedes les tiene que haber conmovido, tiene que ser una cosa impresionante, que va del estómago, pasa por el corazón, es decir, es una cosa que tampoco tiene antecedentes del amor por un programa. Espero una Argentina sin censuras. Programas como el de ustedes 678, que es increíble la tarea que han hecho porque nos han abierto la cabeza, han puesto luz sobre las cosas, que era lo que nos faltaba. Y ese amor es el que a mí me invitaba a reflexionar con Hernán Lombardi, que todos lo tenemos por un buen tipo y que está en un lugar espantoso porque lo han puesto para tomar decisiones que son una especie de clamor de los medios más infames que hay en el país. ¿Por qué dejas 678 y pones otro programa? El estilo es un estilo de un nivel de agresividad que me parece que no corresponde. Nos hacen de todo, pero los agresivos somos nosotros. Los que agredimos somos nosotros. 678 agrede, mostrándote la verdad. ¿Qué agresión puedes recibir si te están mostrando una verdad? Los medios, no hablo tanto de los periodistas, estoy seguro que ahora mismo, si uno le pregunta a los periodistas qué más han hecho para que caiga 678, le dicen, ¿de verdad vos querés que se vaya 678? ¿Vos viste lo que fue la plaza? ¿De verdad vos querés que dentro de 7 u 8 meses, cuando no haya una sola voz tratando de refutar cada día este cinismo brutal que están descargando sobre la gente, ¿de verdad vos no querés que haya una sola voz que a la noche los refute, aunque sea 3 o 4 veces por semana? Y yo estoy seguro que muchos periodistas que han hecho un recorrido intensísimo pidiendo que no salga más 678, clamando en las preguntas que le hacían a los candidatos antes de las elecciones, hoy día cambiarían de posición. Hay una discusión fuerte sobre si 678 debe seguir al aire o no, que se potenció mucho la semana pasada, cuando en la marcha, en la Plaza de Mayo, cuando Cristina habló quiero libertad de expresión, la multitud corrió 678, 678. Está bien que vuelvan a ser los medios como antes de 2009, en donde había un solo discurso. Entonces eso es lo que a mí me da miedo. Y lo que pienso es que de repente, durante estos años, hubo, más allá del programa en particular, digo, un 678, un TVR, digamos, un montón de programas que tal vez tenían un discurso kirchnerista y después también un montón de otros medios que daban otra voz. Y cada uno podía evaluar y pensar. Un equilibrio había. A mí me parece que de repente ahora sí, los dueños de los medios empiezan a quedar de un solo lado, obviamente no van a crear periodistas que tengan una voz contraria. Entonces eso es lo que me asusta. Yo estoy totalmente involucrada, no quiero que levanten nada. Claro. Es una locura para mí que saquen 678. Entiendo que tal vez en Canal 7 no, pero en algún otro canal, digo, debería existir un programa así. Si yo tuviera un canal de cable, así como pongo a Joaquín Morales Solá en TN, que es un tipo de periodismo, vos te preguntaron, no, pero bueno, tiene su público, pondría un 678 para escuchar otras voces. A mí me parece que si la posibilidad de que haya un periodismo crítico del gobierno que entra depende del 678, estamos jodidos, porque el 678 está encapsulado en un grupo importante de gente que lo sigue, que lo ve, que es kirchnerista, pero está encapsulado. Y yo te diría, si yo fuera el macrismo, lo dejaría. Hay un mundo del periodismo que es mucho más rico que eso, que para mí es más profesional, que va a estar mostrando las cosas del macrismo. Realmente yo no creo que haya que sacar a nadie, no me pone alegre nada, me parece que 678 es una madriguera en un programa de radio, la verdad que eso es lo que yo veo. Pero por fuera de la opinión de cada uno, la democracia tiene que ver con, aún aquellos que para mí son una madriguera, como es 678 para mí, realmente no he visto cosa más arrastrada que ese programa. ¿De qué lado te pones? Me voy a poner del lado del más débil. Es Clarín. Sí. Hay otras personas que piensan que no, y que les gusta, y creen que ese rol tiene que estar. Y entonces a mí me parece bien que esté, y si no es por esa vía, será por otra. 678 va a ser una necesidad. Esa plaza que gritaba ese nombre, dentro de 7 u 8 meses, o quizás menos, va a sentir que tiene algo atragantado acá, que no tiene salida, no tiene válvula de escape, el dolor, la angustia, la humillación
a la que se somete a la gente cuando vos la hostigás con una mentira cotidiana como son capaces de decir los medios. No se va a poder vivir de tanto cinismo si vos no lo podés refutar. Tiene que darte dolor como periodista, que vos estés gravitando en contra de aquello maravilloso que se le atribuye a Voltaire, que era, no estoy de acuerdo con nada de lo que decís, no estoy de acuerdo en cómo lo hacés, pero daría cualquier cosa porque no dejes de hacerlo. Que esto es, de alguna forma, lo que alimentamos como libertad. Yo iría con el móvil y le preguntaría a los más enfáticos de este tiempo si se mantienen igual, si son capaces de estar todos empujando a Lombardi a que cometa el error de su vida, que como le decía en la grata charla que tuvimos el otro día, lo va a acompañar para siempre, si termina con 678. Ayer habló Víctor Hugo también, ¿eh? Sí, justamente hablando de 678, Sí. recién lo mencionamos. Ayer estuvo en 678, justamente fue el invitado especial del día de ayer, y habló acerca de Lombardi. Dijo que va a cometer el error de su vida si levanta el programa 678. Las declaraciones de ayer de Víctor Hugo, que obviamente no pasaron desapercibidas. Los escuchamos, dale. Sí, Alfred. Ay, no tenemos. No, ¿por qué dijo eso nada más? No dijo mucho más. Dijo... Claro, así que ¿para qué gastar tanto tiempo aire si dijo eso nada más? No valía la pena. Así que bueno, te las conté ahí. Víctor Hugo Morales estuvo ayer en 678. Sigue 678. ¿Sigue 678? sigue. ¿Alguien Sigue lo porque- ve? Y dijo, Lombardi va a cometer el error de su vida si levanta 678. Mirá vos. Así que desde acá le pedimos a Lombardi que se equivoque. 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 Un día no va a estar este programa, ojalá que no, ojalá que lo repiensen, porque les es útil hasta para fingir una posibilidad democrática de convivencia, que parezca que hay una forma de oponérseles a través de los medios, permitiendo que haya una voz que cuando hay demasiado cinismo se lo pueda decir, que cuando mienten demasiado se lo pueda demostrar, que cuando se llevan todo por delante estén dispuestos a ponerles el pecho. Máximo, cuando juraste por los que no aflojan, no aflojaron y nunca van a aflojar. Por los que nunca aflojaron, ni aflojan ni van a aflojar, sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. ¿Quiénes son? Son todos, son aquellos que creyeron en Néstor cuando empezó su gobierno, que acompañaron a Cristina en los más difíciles momentos, y siempre hubo un apoyo de lealtad de ojos abiertos, no una lealtad ciega, una lealtad de ojos abiertos, porque si algo hizo Cristina fue comunicar constantemente a su pueblo y a la sociedad lo que estaba sucediendo. Hubo muchos que bancaron, los trabajadores, los estudiantes, aquellos también que fueron, en el caso, como le había pasado a muchos de ustedes en el periodismo, acusados de oficialistas, lo que pasó con 678, lo que pasa, ¿no? Con 678, sí. Estoy con un montón de personas que fueron estigmatizadas. 678 como símbolo es tristísimo. No es un programa periodístico, es un programa de propaganda. Es un programa que lo podrían tener tranquilamente, lo pudieron haber tenido, regímenes como el franquismo, el fascismo, si nos transportamos a la historia, o incluso el nazismo. Es un programa de propaganda. Igual en un contexto nazi, aclaremos. Perdón, yo lo aclaro muy bien. Pero también digo que se dedicó a perseguir gente y a instigar a la violencia. A incitar a la violencia. Ha cometido delitos. Con un montón de personas que fueron estigmatizadas por una visión que era previa al kirchnerismo, aparte. Y entonces uno lo que entiende es que bancaron y bancan y van a seguir bancando, porque más allá de los nombres de las personas o de qué nombre le pongamos al espacio político, hay una idea de país, y eso es lo que importa. Y esa idea de país siempre tiene que estar reflejada en aquellos que bancan, en los que bancaron, en los que van a bancar. Bien, bueno, si me permiten, y después no hablo más porque el conductor acá tiene que hablar poco, Guado. Yo creo que el derecho a que la libertad de expresión es un derecho menor, porque, digamos, la libertad de expresión la tiene un muchacho como Tenenbaum, que tiene la libertad de decirnos que somos una madriguera de roedores, ¿no? O un muchacho como Majul a decirnos que cometemos delitos. Esa es la libertad de expresión y la tienen y está muy lindo. Pero a mí me parece que lo importante es el derecho a la información, que no es un derecho individual, sino que es el derecho de un pueblo a recibir información fidedigna o veraz o de toda clase. Entonces me parece que tendríamos que apuntar más a ese derecho y no a la libertad de que cualquier gil diga cualquier gilada. En este caso yo mismo puedo ser un gil que dice giladas.
esto lleva a una reflexión, ¿no? Digo, ¿para qué quieren la impunidad mediática total, ¿no? ¿Por qué no dejar una voz que siga diciendo, ¿no? Que siga pensando, que siga debatiendo, que siga haciendo informes, que siga cotejando discursos, hechos, ¿no? Digo, yo creo que sí están buscando, ¿no? Digo, silenciar voces que creo que vienen por los derechos de la gente, vienen por las conquistas de los últimos años, pero se confunden si piensan que sacando a 678 de la televisión pública va a desaparecer, como decía Máximo ahí, esa otra idea de país, ¿no? Hay mucha gente que ya confía en la sociedad, la sociedad se hizo más inteligente, la sociedad hoy tiene muchísimas formas de encontrar información, hay redes, hay tecnologías que te permiten compartir información, divulgar información, y 678 es eso, ¿no? Es toda esa información suelta que se le van aportando unos y otros, todos esos excelentes editores que hay que van buscando perlas del pasado, ¿no? Que eso también tiene que ver con una política de estos últimos 12 años que tiene que ver con la memoria, ¿no? Es un programa no periodístico, sino de discusión política. Es un programa de discusión política que pone en valor eso, la memoria. Por eso es que tenés gente investigando, viendo, la historia, acordándose. te meten en la historia. Y este fenómeno de que la gente quiera cotejar, se va a dar en las redes, se va a dar en las páginas web, se puede dar como se da hoy, en esos grupos que hay como Resistiendo con Aguante, que son más de 400.000 personas que comparten información. Ya superaron las 520.000. 520.000, bueno. Y transmitieron en vivo lo que pasaba en la Plaza de Mayo en el apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Mirá. ¿Dante? Sí, yo cada vez que veo las intervenciones de los televidentes nuestros como Majulo o Tenenbaum, me acuerdo del eslogan ese de cuando cuando empieza la discusión sobre la ley de medios, de TN diciendo, TN puede desaparecer, ¿no? Y finalmente, digamos, en todos estos años de kirchnerismo, las voces disidentes no desaparecieron, además proliferaron, se siguieron expandiendo, muchas veces a partir del no cumplimiento total de una ley. Y finalmente, con una semana de macrismo, el que puede desaparecer es 678. Y después me sumo a lo que decías vos respecto del desarrollo del derecho a la información. Ha tenido como una serie de etapas ese derecho a lo largo desde el siglo XX hasta ahora, pero en principio ese derecho era un derecho que tenían los dueños de las empresas periodísticas, porque obviamente si no tenían ese derecho, el Estado o los gobiernos en este caso podían presionarlos para que no pudieran expresarse. Después, obviamente, ese derecho pasó a los empleados de ese dueño de la empresa, porque a veces era un derecho que tenían que utilizar esos propios empleados contra el dueño de la empresa, ¿no? Y después llegamos a este momento donde ese derecho, como decías vos, en términos, digamos, o aparece más en términos colectivos, que es el derecho que tienen los dueños de las empresas, los empleados de esas empresas, pero también nosotros, los que somos consumidores de lo que produce el dueño de la empresa y esos periodistas. Y en ese sentido es clave lo que vos decís, esta idea de que nos merecemos una información
veraz. Pero si no sos un ciudadano, si no tenés información. Pero y además, ese argumento me parece muy fuerte contra esta idea que aparece y que es casi instalada del sentido común. Y disculpen si alguna vez solamente lo dije y me repito, pero esta idea de que se puede hacer cualquier cosa con el dinero. ¿Sí? Es decir, si vos tenés dinero, entonces vos podés poner una empresa periodística y, por ejemplo, atacar mintiendo, desestabilizando a un gobierno. Y lo podés hacer simplemente porque es tu dinero. Y en términos de empresa periodística, cuando lo que está en juego en la libertad de expresión, no es así. La prepotencia del dinero ahí no juega. Entonces, eso tienen que saberlo porque existe ese derecho a la información. Tengo que hacer un corte. Tengo que hacer un corte, perdóname. Perdóname, Cintia, también todos querían hablar. Y les recuerdo que este jueves hay un programa especial con tribuna, con invitados. La tribuna no es de hinchada, son invitados gente que está invitando a la producción. Digo porque hay mucha gente que quería venir. Bueno, no, es una tribuna con invitados de la producción. Así que este jueves, recuerden, a las 9 de la noche acá. Ahora vamos a hacer un corte y después seguimos con más 678.